mi papá escondía las propagandas antidictatoriales de la CTV, porque mi papá era obrero de la CTV. Entonces yo tengo recuerdos perfectos de mi papá llegando a la casa con los papelitos que repartían en los semáforos, en la calle, o que repartían ese estilo de hacer propaganda siempre con papelitos, volanteo. con consigna, volanteo. Yo tengo recuerdos perfectos de mi papá escondiéndolo. A Medias está de gira por todo el país. Si quieres asistir a uno de nuestros episodios en vivo, ingresa en amediaspodcast.com y regístrate. Esta es la segunda parte de la conversación iniciada en el episodio anterior. Yo creo que sí, porque yo le llevé mi libro, ya yo había publicado mi tesis, que es Los años del bulldozer. ¿Por qué los años del bulldozer? Es una frase que tomó de Laureanito. Laureanito dice en un artículo de prensa que el símbolo de los años 50 debieran ser los bulldozers. ¿Saben lo que es los bulldozers? No. Son unos tractores, que son los tractores que meten para destruir las cosas viejas. Cuando van a destruir una casa vieja, unos restos, una edificación que ya no sirve, ese tractor que meten para destruir eso, tumbar eso y dejar eso limpiecito para construir lo nuevo, ese es el bulldozer. Entonces, por supuesto, Caracas estaba llena de bulldozer. Claro, porque es la época del gran urbanismo de Venezuela, de Caracas sobre todo, de otros lugares de Venezuela también, pero en menor medida, pero sobre todo de Caracas, ¿no? Entonces, yo tomo esa frase de los años del bulldozer, que me encantó porque me pareció absolutamente simbólica de eso, que es el cambio que todos conocimos, y que tiene mucho que ver con esa fachada que Pérez Jiménez valoraba tanto, de cambio de las edificaciones y de las instalaciones y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, decíamos que ocurre todo ese cambio que es tan importante con el comienzo del endeudamiento. Todo eso empieza a resentirse, comienza la crisis, ya hablábamos de la pastoral de Arias Blanco. Cuando yo llego, yo publico mi libro, que es mi tesis de grado, y se la llevo a Pérez Jiménez. Y le digo, yo quisiera que usted leyera mi trabajo y yo quisiera saber su opinión sobre el trabajo. A mí me gustaría que usted me diera su opinión. Entonces me contesta, y eso son parte de las rarezas del encuentro, que él tiene cataratas. Y que como tiene cataratas, tiene muchos problemas para leer las letras chiquitas. Y que entonces él necesitaba pedirle a alguien que le leyera los textos, porque él se cansaba mucho y no iba a poder leerlo. Entonces yo le dije, no se preocupe, usted busque cómo se ayuda, y cuando usted quiera, yo voy a dejar pasar unos meses y lo llamo para volver a venir para conversar con usted. Esa primera visita, claro, yo me consigo a un señor vestido con un mono a hacer deporte. Como era otoño y era frío, el mono era abrigado, con zapatos de goma. No sé cuántos años tendría, pero era un señor bastante mayor. Un señor bastante mayor y... Bueno, murió 10 años después de eso. Sí, ¿no? Y además de eso, me sorprendió su fidelidad a su condición gocha, porque hablaba exactamente igual y me decía que le gustaba desayunarse al estilo gocho, con pizca andina, que le gustaba desayunarse de esa manera, y su manera de tomar el guayoyo, y ponerle queso al café. Sí, y el acento era sorprendente, porque si sumamos el tiempo que estuvo en Perú, el tiempo que estuvo después en Caracas, el tiempo que fue gobernante en Caracas, el tiempo que estuvo preso, el tiempo que estuvo en Estados Unidos, todo, son muchos años, y no había perdido para nada el acento. Entonces, para uno sí es muy impactante, ¿no? Muy impactante, porque tú crees que te vas a conseguir con el Pérez Jiménez de los años 50. ¿Crees que te vas a conseguir con porque es la figura que había estudiado, era la imagen que tenía en la cabeza? El lenguaje de sus discursos.
Pero lo que es impresionante es que este señor con su mono tenía el mismo lenguaje. Entonces él me dijo lo que tú acabas de decir. Me dijo que él se había ido porque respetaba mucho a las Fuerzas Armadas y cuando había visto que se habían fracturado, había decidido irse porque no quería derramamiento de sangre. De las Fuerzas Armadas, claro. Ajá. Y que además porque él ya tenía... Él había entendido que ya él había hecho mucho por el país y que ya lo había dejado encaminado. Uh-huh. Yo, en la primera visita, a pesar de que ese día no conocí mucho la casa, pero era obviamente una casa impresionante. Una mansión. A ver, voy a montar algunas fotos aquí de que están acá. Era una mansión que tenía hasta un refugio antinuclear. Eso lo conocí en la segunda visita. Pero en la primera visita, cuando yo le hice un comentario que la casa era muy grande, tenía unos jardines muy grandes que no estaban, como era otoño, los jardines no estaban floreados, pero en la segunda visita, que era primavera, y los rosales estaban floreados. Y tenía unos rosales enormes. Mira, esta es la parte de atrás, este es el jardín. Ajá. ¿Llegaste a ir allá? Sí, claro, yo recorrí los rosales, había rosas de todos colores. Ya lo vamos a poner aquí en el video, pero esto es... La casa se ve chiquita allá atrás. Parece el cuartel de la montaña, de lo grande que es. Él decía que él quería hacer de esa casa lo que había querido hacer de Venezuela. Esa fue la frase que me dijo. Sí. Yo en esta casa he hecho de esta casa lo que quería hacer de Venezuela. Yo quería que fuera así, moderna, tecnológica, grande. Yo quería que fuera una cosa poderosa. Y eso es lo que yo he hecho de esta casa y me he retirado a esta vida. En esa época tenía una obsesión intelectual que eran los puntos negros del universo. Había hecho una serie de cursos sobre los puntos negros del universo, se había comprado unos telescopios. Cuando fui la segunda vez y le pregunté que si... ¿Los hoyos negros? Sí. Le pregunté que si había leído el libro y entonces me dijo, yo no sé por qué usted dice que mi gobierno era autoritario y excluyente. ¿A usted le parece que mi gobierno era autoritario y excluyente? Y por supuesto, me hizo todo un discurso de cómo gaslighting, los gobiernos de Acción Democrática eran los que eran autoritarios y excluyentes. Súper gaslighting. Dice lo mismo en esa entrevista. Marico, yo creo que la propaganda de los dictadores es gaslighting, pero ¿sabes? Como magnificado. Porque al final es como, mi alma, claro que no, gaslighting, explica ahora qué es un nuevo término. Es como manipulación. Es manipulación, pero tengo que vamos a buscar la definición es como manipularte, lo usan usualmente los abusadores y tal, que te hacen creer que no abusan de ti. Es como manipular tu realidad para pensar que mínimo. No es que mi gobierno era autoritario excluyente, o sea, había unos campos de concentración, un guasino, nada. Yo no sabía nada de eso, eso fue Pedro Estrada. Es un tipo de abuso. Pero ni siquiera decía que yo no sabía, sino que podía decir, es que yo me tenía que defender, porque siempre hubo conspiradores. Es algo que hace alguien para que tú te cuestiones tu propia realidad y tus propios argumentos. Pero tú estás segura, a pesar de que pasaste 4.000 años haciendo la tesis para que lo leyera y estás segura que es una investigación científica, él dice que no. Él te va a decir que yo no fui autoritario. Y dice otra cosa, que él tenía en Miraflores ya para el 23 de enero 2.500 soldados presos en el sótano de Miraflores. Dice, mira, ya yo no podía meter más gente presa y para evitar el derramamiento de sangre tuvo que... Meter gente presa. Entonces tuvo que ir de los alzados y de la gente que estaba protestando esos días. O sea, esos días hubo protestas en enero del 58. Todos fueron días de huelga. Entraron a la UCB, se llevaron 200 estudiantes profesores. Se lo digamos a la gente. Sí, vamos a hacer un recuento, pero esto va a estar... Estamos haciendo a ver, estamos hablando, yo siento que del punto de, porque el gobierno fue autoritario, que lo hizo autoritario. Pues todo el mundo sabe que es dictadura. Ya te voy a leer lo que él decía en comparación de su gobierno con el de la democracia, que dice, bueno, los presos políticos, los míos fueron menos que los de los partidos políticos. Bueno, pero eso ya va. Yo me di cuenta que en ese momento, fue después de la Segunda Guerra Mundial, la democracia no estaba tan robusta y mucho menos pensando en democracia, yo siento que no hemos hecho la suficiente como no hemos sido tan didácticos con respecto a la democracia. No, era una democracia muy frágil. O sea, era muy frágil, pero tampoco se ha hablado didácticamente de qué es lo importante de la democracia y por qué es importante. Obviamente viene un gobierno autoritario a decir, pero si yo fui autoritario y si lo fui porque fue malo. Él me decía, ¿qué llama usted ser excluyente? La exclusión de los partidos políticos. Pero si es que los partidos políticos lo único que hacen es hablar, pero no hacen nada, no construyen, no trabajan, no hacen nada. Entonces, ¿qué? Yo tenía un congreso y en el congreso se discutían propuestas, pero
para que esa discusión política, recordemos que esa es una época además muy importante desde el punto de vista ideológico, el anticomunismo, ¿no? Sí, claro. Entonces, eso es un fantasma que estaba también en su cabeza. Que perseguía comunistas. Sí, claro. O sea, hay que perseguía todos los decirlo. partidos. Totalmente Se ilegalizado perseguía el todo. Partido Comunista, Tribuna Popular, que era el órgano... Acción Democrática también, el órgano los llamaba comunistas disfrazados. Entonces, claro, cuando él me decía, yo no entiendo ¿por qué voy a hacer un gobierno excluyente? Pero si yo le di plata al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, yo renové todos los mercados populares, yo renové Mercifrica, que era el mercado de coches, yo creé el INCRED, eso le parece a usted que ser excluyente. Entonces, claro, mi discurso académico de la equidad y de la igualdad y mi discurso académico era muy difícil, entonces yo tenía que irme por el lado de lo político, que era, bueno, pero no se podía hablar, no se podía decir lo que se pensaba, no se podía dar la opinión, bueno, entre otras cosas, bueno, pues no uno podía ser pluralismo. acusado también de fascista, pues como ahora, ¿no? También por cualquier cosa no había que uno dijera. pluralismo, no existía el espacio cívico, no podías hablar, no podías ¿Y participar a ti políticamente. te tocó decirle eso? Sí, pero conversadito, así como estamos conversando. Claro, porque ya no te podía mandar a meter presa. No, Porque podías mandar a salirte de la casa. No, y además era conversadito porque yo no estaba... En mood de enfrentar. De No, enfrentamiento. sino de conversar. No querías que se ofendiera. Y además estaba escrito, o sea, lo que yo dijera o no dijera ya estaba en ahí, el ya libro, estaba ¿no? publicado. Y yo no sé si realmente él lo leyó o no lo leyó, pero estaba allí, pues. Bueno, pero por lo menos vio que decía eso, Sí. que era un gobierno excluyente. Fíjate lo que él dice, que los muertos que se le achacan a la dictadura, dice, se le achacan no más de 10, dice, no pasan de 10. Los muertos de la democracia, en cambio, son miles, dice, por las acciones de los crímenes, de los regímenes democráticos, dice. Y siempre democrático entre comillas. Me da risa porque además él dice que él era demócrata. Y entre esos están los muertos de Barcelona, de Carúpano, de Puerto Cabello, soldados y civiles, los muertos de las guerrillas y tal. Dice, todo eso lo cuentan, son miles y vainas. Y luego los exiliados. Mira, nosotros fue como 1.700 exiliados. 1700. Los de la democracia sobrepasan los 25.000. No sé dónde él saca eso. No tuvimos tampoco, ningún porque... desaparecido de eso. Esto es lo que ella llama el gaslighting, la Porque manipulación fíjate qué de cifras de- interesante, porque en el momento en que él escribe eso, que es cuando el juicio, ¿no? Esto en el 83. Del 83. Ya después del juicio, ya él vino a Venezuela. Ya en se el ve, ya 60 y estaba en pico, Madrid. Ya estaba en Madrid tranquilazo. Que tenía tiempo como para escribirlo con calma, pero fíjate que él está utilizando allí todos los, todo el expediente político de los elementos que en los años 60 y los años 70 los gobiernos democráticos pusieron en práctica en relación con las guerrillas y la insurgencia en Venezuela, ¿no? Fíjate que está hablando de los desaparecidos, Sí. está hablando de los TO, está hablando, bueno, porque él mantiene toda esa información. Claro, ¿qué imagen creo yo que él se hacía de mí? De que yo era una persona que no podía entender y muy confundida, que tenía una confusión entre autoritarismo y democracia, una confusión que no me dejaba ir más allá. Porque Muy condescendiente Porque tú de te su detenías parte. en eso de los derechos humanos, que es una tontería. los derechos humanos y sobre todo los derechos políticos, la Claro. libertad de acción de los partidos, la libertad Para él eso era secundario. La libertad eso era secundario. Claro, la libertad de exactamente. elegir, porque para eso me le robó Claro, yo las eso elecciones. es- Si eso- ellos no saben lo que ellos quieren, ellos le creen a los demagogos. Eso todo Eso era es lo que él secundario. decía. Claro, fíjate, yo hoy en día, por ejemplo, a mí me encanta un concepto que desarrolla un amigo profesor de la Universidad Central, filósofo que se llama Miguel Albuja, cuando habla del neoautoritarismo. Y me encanta, me parece que es un concepto maravilloso. ¿Por qué? Porque es que nosotros creemos que el autoritarismo siempre es igual. Y claro, el autoritarismo tiene Sus pilares. sus pilares y tiene sus elementos centrales, pero ¿cómo el autoritarismo puede revestirse de toda la democracia. fraseología democrática? Y tú puedes ser un gobierno autoritario
que no le das a la gente la capacidad de elegir, que no le das la capacidad, pero utilizas haces las formas. elecciones, utilizas la Utilizas forma, las la representatividad, las instituciones, y ahí están los líderes. Entonces, por eso me encanta ese concepto de Miguel Albujas del neoautoritarismo. Bueno, Lo voy a empezar a usar, porque yo siempre digo que que las nuevas dictaduras se visten de democracia. Así es. Sí, claro. Y se tienen que vestir de No, democracia pero, porque si no son potables. Como les digo, él se llamaba a sí mismo democrático. Él Claro. decía, mira, yo creo en la democracia que decía Bolívar, que es la suma de la Pero si felicidad. Bolívar era posible. dictador. Pero escucha esto, es la mayor suma de felicidad posible para las mayorías, ¿no? Y esa es la misma definición de democracia de adivina quién. Chávez. Ay, Dios. Eso está en el plan de la patria tal cual. Para que ustedes vean, las personas que son Pero eso perejimenistas. Pero ¿será que esa es la definición de democracia que le enseñan a las Fuerzas Armadas? Porque eso es lo que creo que tienen en común, pero en el chavismo del perejimenismo se diferencia pero muchísimo. ¿quién decide qué es la libertad? Pero lo que pasa es que esa es la frase de Bolívar y el bolivarianismo sí Se es un enseña mucho. ingrediente que está muy presente En las Fuerzas Armadas. en las Fuerzas Armadas, ¿no? Y él admiraba El también mucho a bolivarianismo Bolívar. entendido así, el bolivarianismo que no tiene, ese bolivarianismo sin contradicciones, de ese Bolívar que parece que desde siempre vio todo claro y sabía para Sí, dónde claro, iba y que nunca de la tuvo... historia patria, el él no fue- héroe. él no fue una que persona. nunca tuvo Exacto. que enmendar cosas, no. No el hombre que Ese cometió tipo de errores, sino el bolivarianismo, gran genio. Exactamente. Y entonces, ¿cómo llegamos al 23 de enero del 58? Hablábamos en el 57 de la carta pastoral del 1 de mayo. Que fue como el primerito. Luego se empieza a organizar también la oposición que dice vamos a participar en el plebiscito a pesar de que las elecciones no saben que era un plebiscito hasta noviembre que él la propone al Congreso. Pero cómo va surgiendo todo, cómo van cayéndose las fichas. La segunda mitad del año 57 es una mitad de muchos, porque las contradicciones empiezan a hacerse visibles y empiezan a hacerse evidentes. Y las contradicciones son de distinto tipo, pero todas son importantes y todas están en esa sociedad. En primer lugar, las contradicciones militarismo-civilismo, porque ya es insoportable el régimen militarista, pero sobre todo es más insoportable porque es una camarilla, lo que decíamos. Ya dejó de ser hace rato un gobierno militar institucional, lo cual no quiere decir que hubiese sido bueno, pero era por lo menos más institucional. Pero esto ya no es eso, ya esto es una camarilla con nombres y apellidos y con influencias y con un sistema de usufructo y de participación en los beneficios muy, muy particular. Bueno, ¿no? ahorita eso se llama el selectorado prácticamente. Eso lo dice Bruce Bueno Mezquita. El selectorado. El selectorado es ese grupo que tienes cerca, que le debes rendir cuenta y es cada vez más pequeño y que te dan favores. Y que Ok. tiene todos los negocios. Y tienen todos los negocios. O sea, el gobierno te da y él te Pero da eso a ti. existía también con Gómez, por ejemplo, y que le daba las concesiones petroleras a Bueno, sus sí, amigos. pero de Pero otra de manera. manera de Pero aquí gobernar. había sido más... no, es claro, el poder siempre tiene eso, ¿no? Eso es... Claro, pero Claro, ahora es inherente distinto. al poder. En ese sentido era diferente, ¿cómo? Es que siempre es diferente porque la Venezuela de Gómez es distinta. Claro. Por supuesto que el mecanismo del ejercicio del poder y el mecanismo de las alianzas y el mecanismo del usufructo ilegal del poder está... Cambiaba, ok. Pero están en ahí. contextos Otra forma, distintos. sí. Por Pero el ejemplo, contexto lo cambia. fíjate, en los años 50, por ejemplo, fue muy beneficiado el sector industrial, fue muy beneficiado el sector comercial y fue muy beneficiado el sector inmobiliario. Pero, por ejemplo, el proceso, los investigadores que tienen que ver con el mundo de la burguesía industrial, por ejemplo, y con el mundo de los sectores comerciales, cuando tú ves lo que pasa en los años 50, tú ves cosas muy interesantes, porque en el año 52 hubo una revisión del convenio comercial con Estados Unidos y esa revisión que se hizo del convenio comercial con Estados Unidos fue para responder las demandas de proteccionismo de los industriales. Y las demandas de proteccionismo de los industriales tenían que ver con esas ramas de la industria, sobre todo de la industria alimentaria, pero no exclusivamente de la industria alimentaria, las peticiones que hacían aquellos sectores que estaban produciendo y que no les convenía que siguiéramos importando esos rubros de Estados Unidos. Por ejemplo, atún y sardina, Atún y sardina. las conservas del mar, Ok. pampero,
Salsa de tomate. Exactamente, jugos tropicales, galletas, embutidos de cochino. O sea, hay una cantidad de rubros que ya en los años 50 aquí se están produciendo, y entonces ellos empiezan a demandar proteccionismo. Ellos empiezan a pedir, y ellos logran que efectivamente en el año 52 se denuncie el Tratado de Reciprocidad Comercial, se corrija, se ajusta, se modifican las listas y se les otorgue un proteccionismo a las industrias nacionales. Eso es todo de alguna manera, un apoyo muy importante a la burguesía industrial y a la burguesía comercial. O sea, eso no quiere decir que dejó de importarse, claro, no. se hacía más caro, ¿no? Solo que se le pusieron algunos impuestos y se hacía más caro, como tú dices, y se liberó. Había muchas cosas liberadas que ahora van a tener impuestos, y se sacaron de la lista algunos rubros, como el caso de las sardinas y el atún, para los cuales había en las costas venezolanas unas empresas que estaban empezando con muy buen pie. Entonces, fíjate, ahí tú ves cómo el sector industrial presiona, pero el sector industrial también creció. Entonces, la contradicción militarismo-civilismo tiene que ver con, bueno, la parte del militarismo que tiene que ver con el autoritarismo, que tiene que ver con la ausencia de los derechos políticos, con la ausencia de los derechos de participación, de asociación, con el aumento de la represión, eso que decíamos, que hasta el Colegio de Ingenieros tuvo que manifestarse porque había ingenieros que simplemente porque tenían opiniones distintas sobre cómo construir un puente, sufrían embates de la represión. Pero empieza otra contradicción, empiezan las contradicciones entre los sectores sociales, porque también la gente del pueblo le está rindiendo menos al encogerse las inversiones. Hay gente que ya empieza a tener problemas porque se queda sin trabajo, o no tiene acceso con las mismas comodidades a algunas cosas, como hubo una etapa muy importante del Banco Obrero en la construcción de viviendas, pero eso también se congeló con la crisis, entonces ya la gente no tenía acceso a esas edificaciones. Qué loco, como un gobierno dictatorial se va para abajo cuando no tiene el dinero del petróleo, ¿no? Exactamente, ¿verdad? Qué loco, ¿verdad? Porque no saben ser gerentes y no hacen políticas públicas sustentables pensando en que tienen que tener un presupuesto y meter a gente que sabe, sino que hacen lo que le da gana. Mira, hay un detalle que me saca un poquito del hilo que llevo, pero que me lo hizo recordar tu intervención, un detalle muy interesante. Esos son los años de la CEPAL, los años de oro de la CEPAL. Y son los años en que la CEPAL está produciendo teoría sobre los desarrollos. Y son los años en que la CEPAL, y particularmente algunos personajes como Celso Furtado, están escribiendo y están diciendo hacia dónde deberían ir los países latinoamericanos. Bueno, en algún momento la CEPAL hace un informe, creo... La CEPAL era el Centro de Planificación para América Latina. Para América Latina. En algún momento la CEPAL hace un informe sobre Venezuela. Sí, no me acuerdo exactamente el año, pero creo que es como 52, 53. Hace un informe sobre Venezuela. Y el gobierno pensaba que la CEPAL iba a decir que todo estaba muy bien, porque como ellos creían que lo estaban haciendo muy bien, porque tenían la petroquímica, tenían la siderúrgica, tenían las empresas básicas, tenían el crecimiento de la industria, todo eso, entonces ellos dijeron, la CEPAL nos va a decir que vamos por buen camino. Resulta que el informe fue bastante objetivo y dijo, no, aquí hay un gobierno desarrollista, hay un movimiento muy grande, pero esto no está incidiendo en las condiciones de vida de toda la población. Hizo crítica. Bueno, ese informe nunca nadie conoció. De hecho, cuando yo hice mi trabajo, yo no pude conocer ese informe, porque ese informe durante años uno no tenía acceso a ese informe. Yo conocí ese informe mucho tiempo después de mi trabajo. Lo conocí relativamente recientemente. Pero es muy interesante, porque es muy interesante cómo esos teóricos tan importantes podían, y lo vieron al antes. estudiar,
Y sin necesidad de llegar a la crisis. Es como que yo sé los factores Sí, porque es mucho antes de la crisis, no es en el 57 que ellos vienen, es como en el 52, 53. Y además trabajaron con qué estadísticas, con las del Banco Central. Pero el Banco Central tenía estadísticas. Porque había estadísticas, había censo. Uno sabía cuánto cumo, cuánto ñame, uno sabía que los tubérculos se estaban produciendo menos porque ahora se producían más otros productos que eran importantes para la agroindustria y no eran los productos populares de siempre. O sea, que pero había estadística, uno lo podía saber. Y el objetivo nunca fue bienestar de la población, sino que cada cosa que se produciera porque algo le convenía al gobierno. Porque había al gobierno o a los intereses privados. Porque las agroindustrias no eran del gobierno. ¿Cuál fue la estrategia del gobierno? Que el capital fluyera. Y ellos no le pusieron cortapisas a que ese capital fluyera. Capital privado nacional o capital privado no nacional vinculado al capital nacional. Todas esas industrias que acabamos de mencionar, que empiezan a desarrollarse en ese periodo, en general, muchas de ellas es con asociación de capitales, con capital, incluso con empresas similares, que hacen conservas similares, que hacen galletas similares, pero que se da. Entonces, el problema de ellos era que se desarrollaran las fuerzas del mercado, porque es un proyecto desarrollista capitalista. Y esa es una de las grandes diferencias, claro, con el discurso actual. El proyecto de ellos es un proyecto desarrollista capitalista. Ellos no tienen ningún problema con eso. Entonces, volvamos a lo que veíamos de la crisis. Toda la segunda mitad del año 57, todas esas contradicciones surgen y entonces ya empiezan a verse las contradicciones entre los sectores sociales, ya empiezan a verse las contradicciones con los colegios profesionales. Mira, todos esos últimos meses empiezan a pronunciarse. Uno de los sectores más impresionantes es la universidad. Empieza la universidad a pronunciarse, todas las universidades nacionales, empieza la central, las huelgas de profesores, las huelgas de los estudiantes, las huelgas de los empleados de la Universidad Central van a las otras universidades del interior. Empiezan no solamente las universidades, sino los liceos. Empiezan también los estudiantes de los últimos años de los liceos, empiezan de alguna manera a insubordinarse. Entonces empiezan a aparecer distintas formas de desobediencia social y política mesurada. Sí, eso es entre noviembre y diciembre. Exactamente, ¿no? Exactamente. Hay unas reláficas maravillosas de Teodoro Pekov, que me encanta, de sus andanzas en los barrios en esa época y de las cosas que pasaban. Por supuesto, fíjate, yo tengo recuerdos de mi papá. Mi papá escondía en la casa donde nosotros vivíamos, mi papá escondía las propagandas antidictatoriales de la CTV, porque mi papá era obrero de la CTV. Entonces yo tengo recuerdos perfectos de mi papá llegando a la casa con los papelitos que repartían en los semáforos, en la calle, o que repartían ese estilo de hacer propaganda siempre con papelitos, volanteo, con consigna, volanteo. Uh-huh. Bueno, yo tengo recuerdos perfectos de mi papá escondiéndolo, y me acuerdo que el lugar preferido para esconderlo era una gaveta que tenía en la nevera. La nevera tenía en la parte de abajo una gaveta que no era fría ni húmeda, sino, no sé por qué tenía esa gaveta, ese modelo de nevera. Y mi papá lo envolvía en unos papeles marrones y lo metía ahí, que era un lugar que... Como si fuera un pedazo de carne, pues. Y que a la vista no era ostensible que ahí había un depósito. Entonces, y recuerdo a mi papá comentando con mi mamá lo que estaba pasando en los barrios cercanos. Nosotros vivíamos en Catia, y Catia era candela pura, Catia era una maravilla, Catia era el mejor lugar para estar en contra de la dictadura, porque claro, en Catia pasaba de todo. Entonces, yo oía, se llevaban a los vecinos. Yo tenía un vecino que la Seguridad Nacional se lo llevaba con bastante frecuencia, que era militante del Partido Comunista. El señor Puerta se llamaba.
Y yo lo admiraba, porque además, imagínate, mi familia era copellana y este señor era del Partido Comunista y mi papá y ese señor se apoyaban. Claro. Porque los dos estaban contra la dictadura. Ve, el gobierno las puertas abiertas y las puertas encarceladas. ¿Qué tal? Ay, papá. Entonces, claro, ese fue el espíritu hasta llegar al 23 de enero. Yo creo e insisto que más allá de toda la convicción, el heroísmo y todo, fue muy importante la decisión de las Fuerzas Armadas. Sí. Sin la decisión de las Fuerzas Armadas se hubiese quedado en Claro. descontento social y no hubiese pasado Hubiéramos nada. terminado teniendo una desobediencia social muy grande, más víctimas, más encarcelados. Ahora bien, ponerse de acuerdo no fue fácil. Mira, a la Junta Patriótica le costó mucho, tuvieron que hacer mucho esfuerzo, tuvieron que deponer posiciones, tuvieron que deponer protagonismo, tuvieron que sentirse que ninguno de ellos era un mesías que les tenía asegurada la victoria. Un mensajito. Pero esa fue la crisis después también. Claro. Claro, evidentemente, después de la Razábal y todo eso, bueno, era muy, muy fácil, fue muy evidente la candidatura del presidente Betancourt, y tenía un... Y la Razabal también se lanzó y quedó de segundo. Y Sí. y estuvo cerca de llegar a la Betancourt. Pero la diferencia fue grande, ¿no? Porque, bueno, porque como un ahí, millón de ahí votos. sí operó la capacidad de movilización y la capacidad ideológica y la capacidad de organización que tenía Acción Democrática, porque es que ellos Claro. eran los que tenían más experiencia, los que tenían más... Y claro, pero fíjate qué interesante. Comienza el mandato de Betancourt, comienza el gobierno con el pacto de Punto Fijo, que ustedes sí saben que Punto Fijo no era en Punto Fijo. No, en la Sí, casa eso de ya Caldera. sabemos. Sabemos que no es punto, Por ahí por la Un Libertad. punto fijo pegado. punto fijo pegado. Ajá. Bueno, y fíjate tú cómo todo ese esfuerzo por el pacto de Punto Fijo, y eso fue difícil de mantener, eso no fue facilito, eso Claro que fue... no. Porque la democracia y la construcción de democracia requiere esfuerzo conjunto. Sí, más difícil. Todo el tiempo y permanente y que se quede y que todos los días para poder Y mantenerla. Y transparencia. Y transparencia, y instituciones, y mantener esas instituciones. Por eso siempre tenemos que estar pensando, esto que está haciendo es autoritario, porque si no, vamos a terminar en lo que estamos viendo ahorita. Mire, yo quiero Y leer... esa es la transición. Esa es la transición, un pasito para allá, Un pasito para un allá, pasito en que te paras, un pasito para un atrás, rollito por aquí. y después otra vez dos para adelante. Como un baile muy, muy, muy... Como caminar sobre una cuerda floja, ¿no? O sea, y cómo se da esta transición. Aquí voy a narrar brevemente y lo vamos a decir más explayado para el episodio para la parte de Patreon. Es que desde el 4 de noviembre que Pérez Jiménez presenta... Esto es como una cronología que encontré en la biblioteca de Fundación Polar. ¿Qué pasó cada día? No lo voy a leer todo porque es muy largo, pero el 4 de noviembre Pérez Jiménez presenta al Congreso la ley electoral en la que propone un plebiscito. Y esta vez no es una ley de elecciones. O sea, no es una elección de presidente, sino tú vas a decir si mi gobierno te Con gusta. una tarjeta creo que redonda, si mal no recuerdo. Y era una azul y una roja. ¿Votabas azul si te gustaba el gobierno? Y la del gobierno creo que era redonda, me parece recordar, pero no estoy segura. Y la otra era, no sé, era cuadrada o algo así, no sé. Cuadrada. La roja. Entonces el 21 de noviembre está ya la huelga universitaria que tú mencionabas, meten presos a 200 estudiantes, un montón. La protesta va dirigida contra el régimen policial de Pérez Jiménez, Vallenilla Lanz y Pedro Estrada. O sea, los mencionaban ellos como los culpables. Luego en diciembre, en los primeros días, amanecen mensajes refiriéndose al artículo de la Constitución con el número 104. Y el artículo era establece que el sufragio universal directo y secreto, y decía no votes, el plebiscito es una farsa. Había gente también que estaba en contra de votar en el plebiscito, cuando la oposición dijo no, más bien vamos a votar y expresar nuestro descontento. Pero había gente que no quería votar. También circulaba un manifiesto que exhortaba a las Fuerzas Armadas a unirse al pueblo en su lucha contra la dictadura. Los estudiantes de la central se declaran en huelga y se extendió a los liceos de la Universidad Católica Andrés Bello. Luego, en esto la Shell informa que la producción llegó a 900.000 barriles por día, que era bastante. ¿Qué más que ahorita? Sí, más o menos. Sí, Ahorita están en 700.000. Ahorita están en 700.000, qué irónico, ¿no?
El 6 de diciembre el Congreso aprueba la propuesta de plebiscito. Van a votar los venezolanos mayores de 18 años y todos los extranjeros con más de 2 años de residencia en el país. Lo cual hacía que aumentara bastante el claustro, digamos. Claro, eran por lo menos 500.000 personas más. Y eran muchos de los que trabajaban para Pérez Jiménez, o sea, eran muchos de la mano obrera, y él pensaba, nada, esta gente va a votar por mí. O muy agradecidos. Claro. O muy agradecidos porque habían descubierto en Venezuela un país de promisión, Sí. venían de Trabajo. unas circunstancias muy difíciles, y fuese como fuese, iban a votar. Eso. Super delusion. Esto es el 6 de diciembre. El 15 de diciembre es el plebiscito. Votos positivos, supuestamente 2.3 millones. Votos negativos, 360.000. Ganó 83% a 13%. ¿Qué tal? Y votos nulos, 3%. El 20 de diciembre el Consejo Electoral proclama a Pérez Jiménez. Los opositores al régimen del general de división Marcos Pérez Jiménez acusan al ministro de Relaciones Interiores, Laureano Vallenilla Lanz, Laureanito, de haber entregado a la prensa extranjera los resultados del plebiscito realizado el 15 de diciembre antes de que las juntas electorales hubiesen siquiera empezado el conteo. Entonces por eso dijeron, mira, esto es un fraude porque ya sabes el resultado antes de contar. Y circulan volantes de la clandestina Junta Patriótica en los que se denuncia que en las pasadas elecciones del 15 de diciembre hubo fraude. El 21 de diciembre, varios oficiales de las Fuerzas Armadas son detenidos bajo acusación de conspirar contra el gobierno. Son ellos el general Hugo Fuentes, el coronel Jesús María Castro León, los mayores Eli Mendoza, Luis Araque y Gabriel Vivas. El 31 de diciembre, Pérez Jiménez se dirige a los venezolanos en su locución de Año Nuevo y expone las razones que explican el triunfo de su gobierno en el plebiscito del pasado 15 de diciembre. Según Pérez Jiménez, el triunfo de la oposición habría demostrado carencia de facultades en la población para apreciar dónde estaban el bien y el sentido verdadero de la grandeza. Ese triunfo habría indicado que más valían la promesa insincera y la falacia que la obra positiva, justamente hablando de positivo. La obra positiva. Habría estimulado como métodos de gobierno el engaño, el insulto y la ineficacia. 1 de enero, el golpe de Estado. Vuelan sobre Caracas, sobre el Palacio de Miraflores. A nosotros nos agarró Hay 2 yendo muertos. para el cine. ¿Ese golpe? Sí. ¿Tú tenías cuántos años? ¿Estabas chiquita? Yo nací en el 51. Tenía 7 añitos. ¿Qué película ibas a ver? Una de Walt Disney que creo que era Fantasía en el Cine Imperial en la Plaza Candelaria. Y escucharon. Pero vivía en Katia. Entonces nosotros salimos de Katia, mi papá no tenía carro, íbamos en autobús, salimos de Katia en autobús, vía hacia, era como una cosa recta toda, la avenida Sucre, Urdaneta, Andrés Bello. Claro. Y cuando íbamos en el autobús, pasaron los aviones y fue el desastre y bueno, nos tuvimos que bajar. las bombas, todo? Sí, me acuerdo perfecto. Y creo que por eso me gusta tanto estudiar ese periodo. Claro, ¿y tu papá qué decía? Está cayendo el gobierno. Mi papá, bueno, sí, Emocionado. como mi papá era el político, mi papá tenía idea y además era mi papá. Nos escondía y nos metíamos, me acuerdo que nos escapamos hacia el silencio, hacia la urbanización El Silencio, y me acuerdo perfecto, metidos en los arcos, protegiéndonos en los arcos de la urbanización El Silencio, o sea, no llegamos ni a la mitad del camino, ¿no? Wow. Claro, y estaban cerquita, mira. Pero después nos costó muchísimo para regresar a la casa porque, claro, dejó de circular el transporte público. Claro. Entonces no había cómo regresar a la casa. Yo al final no sé cómo cipote llegamos a Katia, pero llegamos en la tardecita. Y llamaron a huelga ese día. ¿No? Y al día siguiente la prensa, acatando la huelga, no sale. Y metieron preso a varios dirigentes, directores de medios. Y luego ya empieza como que la conspiración dura. El 9 de enero, 5 destructores de la Marina de Guerra venezolana zarpan del puerto de La Guaira sin orden del alto mando. Empiezan ahí a negociar con el jefe de Estado Mayor, Rómulo Fernández, que era el que había, digamos, detenido el golpe del 1 de enero. El 11 de enero, Laureano Vallenilla Lanz Lo sacan. y se asila en la Embajada de Bolivia. Y Pedro Estrada también lo sacan y se asila en la Dominicana. En Dominicana. Luego se van al exterior. Y Pérez Jiménez integra un nuevo gabinete con el general Luis Felipe Llovera Páez de nuevo, el mismo de De siempre. siempre.
Y en el Ministerio de Relaciones Interiores, el que ocupaba Jenny Lanz, y el general Rómulo Fernández en Defensa. Luego circulan informaciones en Caracas acerca de que el nuevo ministro de Defensa, designado el día anterior, tiene controlada la situación en el país. Ahí es donde, en esos cambios ministeriales, es donde nombran ministro de Educación a nuestro sabio maravilloso Humberto Fernández Morán. Okay. Que no se mantiene nada porque lo nombran, que es maracucho. Exactamente, el sabio maravilloso de la NASA, creador del cuchillo de diamante. Claro. Ganador del Nobel. Fernández Morán era de los fundadores del IPNIC. A mí me dieron clases de él porque era maracucho y me dijeron, él fue el que lo inventó, claro. ¿verdad? Él es el único venezolano con Nobel, o el segundo, o uno de los dos. No sé, pero uno es maracucho y eso es lo que importa. No sé, yo sé que tenía un bolígrafo maravilloso, yo lo conocí, lo entrevisté una vez en la Academia de la Historia, que él vino a dar unas conferencias, era un personaje bien particular, bien especial, y tenía un bolígrafo con polvo lunar. ¿Polvo lunar arriba? Sí, un bolígrafo que la tinta del bolígrafo era con polvo lunar, y entonces él firmaba y salía un color particular, de luna. Pues era como como plateado, como... ¡Wow! Era una cosa muy particular, pero era una cosa maravillosa ver a ese señor allí y saber que había estado en la NASA, que era tan importante. Además hablaba con una propiedad que uno no entendía mucho lo que él estaba contando, pero a uno le parecía maravilloso oírlo. Claro. Esa es la seguridad del hombre. Y el 13 de enero ya estamos llegando al día D. Esto es interesante porque fíjate, todos estos movimientos nombra a Rómulo Fernández ministro de Defensa, pero el 13 de enero ordena la detención, 2 días después, del general Rómulo Fernández y asume él el cargo de ministro de Defensa. O sea, Pérez Jiménez es su propio ministro de Defensa. O sea, está entendiéndose que ahí no puede confiar en nadie. No puede confiar en nadie. Y el 14 de enero se divulga el manifiesto de los intelectuales redactado en el 10 de enero contra la dictadura perejimenista. Un manifiesto muy bonito, muy sustantivo. Y un montón de intelectuales lo firmaron. El 17 de enero, una manifestación de mujeres que protestan contra la dictadura es disuelta a planazos por la policía de Caracas. El 20 de enero, la Junta Patriótica pone a circular volantes convocando un paro general para el día siguiente a partir de las 12 del mediodía. El 21 de enero, las fuerzas policiales intentan disolver una concentración popular en el silencio. La policía municipal hiera a varios manifestantes con cuchillos. Los bomberos bañan a otros con agua y tinta para localizarlos. No circularon los periódicos ese día y a las 12 del día se avisó a la población por medio de sirenas de las fábricas, las cornetas de los automóviles y las campanas de las iglesias para que se sumaran al paro. Wow, qué Hubo vehículos incendiados en Caracas y amenazas contra los comerciantes que se negaban a parar y se concentró una multitud ahí en el silencio. A las 2 de la mañana del 23 de enero, Radio Caracas Radio y Ondas Populares transmiten un mensaje del mayor Gregorio López García anunciando que se ha formado un nuevo gobierno. Informó que un movimiento militar propiciado por la Marina de Guerra contra la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez, con apoyo de las fuerzas de tierra y aire, había tomado el poder. ¿La vaca sagrada se llamaba el avión? El avión huye en la vaca sagrada, deja $2 millones en un maletín, entre otras cosas. Bueno, yo le pregunté por el maletín famoso. Y dijo que era mentira. Y entonces, él no dice que nada es mentira. Él me dijo, ¿y qué viajero no lleva una maleta llena de dólares? Ninguno. Cuando va a viajar. ¿Qué dictador no lleva una maleta ¿Qué llena dictador? de dólares? Es verdad. ¿Quién que vaya saliendo de su país para vivir en otro lugar no lleva una maleta con No lleva $2 millones de dólares. Es ilegal llevar más de 10,000. Bueno, no es ilegal, tienes que declararlo. Claro, él no se refería a la cantidad, pero se refería a que le parecía que, bueno... Me encanta cómo lo minimiza, es como... Sí. Yo me llevé mi... ¿Quién que se va a vivir a otro país no va a llevar una maleta con dólares? ¿Sabes qué lo he hecho? A mí me gusta... sí, no lo niega, ¿no? Es muy gocho en eso. Como honesto, pues. No Honesto, sé, pero imagínate un gocho diciéndote eso. Sí. Es como, claro, papi. No se atoche, yo me llevo mis reales. Claro. Pero él le pregunta, este entrevistador, era un periodista español. Mira, ¿y su dinero dónde lo sacó? ¿Cómo construyó usted esta mansión? Esta mansión él quería que fuera Venezuela. Dice, yo siempre he ahorrado bien mi platica. Mira esto. Mi mamá, que no tenía plata, me pagó mi universidad con mucho esfuerzo.
en Perú. Y yo desde Perú, yo le mandaba dinero de mi sueldo de oficial, yo le mandaba dinero a mi mamá y yo me administraba también que mis compañeros se lo gastaban y me pedían prestado a mí. Entonces yo siempre he sido muy buen administrador de mis dineros. Y así llegó a administrar, después de caer de su gobierno, más de 700 millones de dólares. ¡Qué empresario! 700 tenía un terreno, dice ahí, enfrente del hotel de Miami, te lo mandé ayer, el Fontainebleau. Ajá. Y se tienen otros 3 terrenos que ahorita están valorados en cientos de miles de dólares. Bueno, pero ¿qué más que él te cuenta y te lleva para que tú veas el laguito donde él rema? Ahí en la casa. ¿Sí? Inmenso. ¿De qué tamaño tiene que ser el laguito para que él pueda remar? Ujú. O sea, como un imagínatelo, parque, pues. imagínatelo pequeño, imagínatelo, no es el lago del Parque del Este, ¿no? Pero aún así, ¿de qué tamaño tiene que ser para que él pueda remar? Claro, 2 piscinas, 3 piscinas. Pero además más o él menos. rema porque él hacía eso en el círculo militar. Claro. Él hacía eso en el círculo militar, él remaba en el círculo militar. O sea, no es que hace pesas o tiene otra cosa, no, es que remaba. O sea, ese es el personaje, ¿no? Estás delusional. Es un como todos los personaje dictadores. verdaderamente... Claro, por ejemplo, esa pasión por lo de los hoyos negros, bueno, que lo llevó a leer las cosas que en esa época se estaban escribiendo al respecto y tal, y él tenía su telescopio y parecía, cuando me explicaba, yo de los hoyos negros no sabía sino lo que cualquier cristiano más o menos había leído por ahí en algún periódico, más nada. Y él me explicaba, y yo tampoco podía entender mucho de la cosa, pero me decía que viera el telescopio. Todo eso está en la habitación esa, el refugio nuclear. Y entonces él me explicaba que debía haber en esa habitación, que era un refugio en caso de que fuese necesario. Entonces la pequeña, donde tienen la comida, la frazada, y lo contaba Como si fuese normal. con naturalidad. Como si fuese el cuarto de una persona que ahorró plata de salario de militar Y se construyó una mansión. Por supuesto que sí. Y eso es lo loco, que él quiere que uno se cree ese cuento. No, yo Pero- siempre ahorré. Y como ahorré tanto, aquí tengo mi refugio antinuclear, pues. Muy Ahorren mentiroso ustedes. profesional. Muy mentiroso profesional. 700 millones de dólares llegó a tener. Eso lo dice un reportaje que está Pero por ahí. eso no es ni Sí. lo... De la revista Time. Esto no es ni un poquito de lo que esta gente ha tenido. No, y Gómez, eso también me No llama la es. atención. Bueno, 500 millones de dólares fue lo que le congelaron en el 2017 a Tarek El Aissami, que hoy están metiendo preso. 300.000. 500 millones de dólares. Ah. Se los congeló Estados Unidos en 2017. Ah. Y el caso de corrupción, bueno, son miles de millones de dólares. Porque Fíjate el día que, de hoy, por este- fin, el gobierno venezolano encontró al ex ministro de petróleo. ¿Sabes que lo estaban encontró buscando hoy. por todos lados? Lo encontraron ahorita Mira, después de buscar- 13 meses. Buscaron en China, buscaron en todos lados. ¿Y dónde estaba? En su casa, en Fuerte Tiup. Claro, porque la gente dice, se escondió, no está en su casa. Nunca buscaron en su casa, Ay, vale. vieja, eso es servicio de inteligencia. O Coño, sea, pero menos mal lo encontraron. menos mal. Y pues resulta que este tipo tenía 700 millones de dólares al terminar él dice que tenía otros negocios. Gómez, al morir, también era el hombre más rico de América. Sí, claro. O sea, ser dictador en Venezuela es el mejor negocio Oye, bueno. del mundo. No Claro, joda. porque Bueno, es que no, los no, dos no. les tocó situaciones muy particulares, porque a Gómez le tocó el primer año en el que la exportación petrolera es el primer rubro de exportación de Venezuela en 1926, periodo de Gómez. Ujú. ¿Tú te imaginas lo que significó para la administración gomecista la llegada de esa cosa maravillosa que fue el petróleo para empezar a exportar, tanto que, bueno, que viene la crisis a partir del año 29, la crisis del café, y se cae toda la economía cafetalera, y aquí no se hace nada para recuperar el café, a diferencia de nuestros vecinos que hacen de Colombia. todo para recuperar el café. Nosotros aquí en Venezuela no hicimos nada para recuperar el café porque nosotros teníamos Teníamos petróleo, claro. Nada de diversificación. Y además que tenía un montón de empresas, de Pero, ajá, la empacados de vaca carne, sagrada. de jabón. No, la vaca Y se sagrada. fue y después. Él se fue para Dominicana
¿no? Con su amigo Trujillo, el dictador de Dominicana, lo reciben allí y él se deja engatusar, como mencioné hace rato, por el embajador de Estados Unidos, le dice, vete para Estados Unidos, y en Estados Unidos lo meten preso, ¿no? Sí. Y logran, la corte es la que dictamina que tenía su fortuna de $700 millones. Luego lo extraditan a Venezuela, ¿no? Sí. En el En 63. la tabaque, sí. Y aquí lo juzgaron. Y cumplió cárcel aquí, eso es lo que no sé. Sí. ¿Cuánto ¿Cómo tiempo? No? Sí. No me atrevo a decirte cuántos años porque no me acuerdo exactamente, pero claro que cumplió. Pero por peculado. Sí, claro. El delito nunca fue los asesinatos políticos, ni No, las por peculado. torturas, ni nada de eso. Era el tema del dinero. Por peculado. Y luego él se exilia en Madrid. Y fíjate qué interesante porque a pesar de que lo que pudiéramos llamar el mensaje ideológico de Pérez Jiménez es un mensaje bastante minimalista y es básicamente ese discurso reiterativo, repetitivo, bien concreto del nuevo ideal nacional. Sin embargo, ellos lograron organizarse y formaron un partido que se llamó la Cruzada Cívica Nacionalista y lograron presentarse a las elecciones y lograron competir pues en las siguientes elecciones. Y fíjate que yo creo... Ya con la democracia, ¿no? Sí, claro. ¿Y compitieron en qué? ¿En diputados? Sí, congresistas? exactamente. Me acuerdo... Pero a él cuál no... Me acuerdo de la tarjeta, de la Cruzada Cívica Nacionalista, me vienen recuerdos de la tarjeta. Fíjate, yo creo que hay muchas cosas que uno tiene que revisar cuando conversa sobre estos temas, ¿no? Si yo tuviera que establecer una especie de historia de la historiografía sobre los años 50, yo diría que hay como 3 momentos. El momento inmediato después, durante los años 50 y inmediatamente después del 23 de enero, donde la historiografía se centra en una historiografía o en un análisis de los años 50 totalmente radical a favor o en contra, donde la historiografía marxista, comunista tiene mucho peso y mucha importancia y los autores y el análisis y el enfoque marxista es muy importante, pero también donde la historiografía DECA es muy importante. Y la historiografía DECA es la historiografía de la represión, es la historiografía de las torturas, es la historiografía de los muertos, Pinto Salinas, Leonardo Ruiz Pineda, es todo eso. Entonces es una historiografía totalmente blanco y negro, muy testimonial, es una historiografía donde la gran oposición es democracia, dictadura. Es lo que está de base. Hay un segundo momento que viene siendo más o menos en la época en que yo hice mi trabajo, años 70, 80, donde después de muchos años, porque fíjate que desde el 58 hasta el 70, 80, esa es la historiografía que priva. Entonces, todos esos libros testimoniales donde te cuentan Guasina, donde te cuentan... Es toda esa simbología que tiene cosas bellísimas, como la canción de Castillo Bustamante, Escríbeme, inmortalizada por Alfredo Sadel, que es una cosa maravillosa, es una canción preciosa sobre la cual ha hablado mucho su hija Inés Castillo. Bueno, la figura de Sadel que se engrandece porque se atreve a cantar esa canción y porque se atrevía a llevar papelitos de los exiliados de Acción Democrática, y que son todas esas historias en torno a esa figura maravillosa de Sadel, pues que era un cantante con mucho, en ese momento muy exitoso y con mucho futuro, mucho por venir. Es como decir que lo haga ahorita Franco de Vita. Exactamente. Bueno, yo creo que no, sería como que le hiciera Raúl Alejandro el regatonero, porque ya Franco de Vita hoy en día es otra cosa. Claro, como una... Bueno, Oscar de León, pues. Ajá, ok. Para poner uno de la casa. Más que Raúl Alejandro. Alejandro no es tanto nuestro amigo. Para poner a Oscar de León, que es de la casa. Oscar de León, claro. Ajá. Bueno, entonces es necesario que pasen muchos años para que algunas personas empezásemos a decir, bueno, pero quitando la emocionalidad del momento. Exacto, quitando la emoción. Porque así no puedes hacer memoria. Eso es lo importante, que nosotros no éramos de esa generación. Por mucho que yo me acuerde de los aviones sobrevolando el 1 de enero,
Oye, yo nací en el 51, yo no soy de esa generación, o sea, yo no soy protagonista ni de lo uno ni de lo otro. Entonces, empieza una historiografía que pretende ver qué fue lo que pasó, que pretende meterse en los procesos. Más científicamente. Y que pretende investigar, porque la otra no investiga, la otra cuenta. Entonces, comienza una historiografía donde comenzamos algunos a investigar y a meternos en la fuente y a meternos, por ejemplo, en la política, y entonces a descubrir que si hay política agrícola, que es una política agrícola distinta de la política agraria con sentido social y con reforma agraria, es otra cosa, pero hay política agrícola y hay política de grandes obras de infraestructura en el campo, como la represa del Guárico o la obra de Turén, y hay otras cosas, y entonces empezamos como a ver. Y fue muy importante en ese periodo que algunas personas, incluso de tradiciones marxistas o de tradiciones adecas, empezaran a venirse y a ver los matices. Y finalmente hay un tercer periodo que yo creo que es más o menos de finales de los 90 para acá, que ha sido un periodo riquísimo porque además se han podido trabajar fuentes que hasta los 90 no pudimos conocer. Por lo menos esos informes como el que yo decía de la CEPAL, claro, otros informes de otros personajes que vinieron internacionales que no los pudimos conocer. El informe Perkins, por ejemplo, que también es otro informe que no lo pudimos conocer. Otras estadísticas, otros documentos que estaban totalmente clasificados. Lamentablemente, yo, por ejemplo, que traté de trabajar en el archivo del Ministerio de la Defensa para poder reconstruir más o menos los 24 meses de Delgado Chalbaud, lamentablemente la vida de los investigadores es muy complicada y muy difícil, y las condiciones en las cuales uno se mete a esos archivos, como el caso ese del Archivo de la Defensa, del Ministerio de la Defensa, son cajas en donde hay desde fotos, recortes de periódicos, invitaciones a comida, hasta documentos importantísimos y cartas familiares también. Entonces es tremendo porque tú puedes pasarse todo un día revisando cajas y conseguir 1 o 2 documentos que te sirven, pertinentes, porque lo demás puede ser menú, puede ser claro, basura, pues. Y muchos de esos archivos hoy en día ya no existen. Ese del Ministerio de la Defensa ya no existe, ese de la época de Delgado Chalbaud, porque yo estuve trabajando allí un tiempo y llegó un momento que no pude seguir porque ya no se disponía del material. Entonces, muchos de estos archivos no. Entonces, sin embargo, a pesar de esas dificultades que tenemos los que investigamos, hoy en día sí hay múltiples dimensiones de los años 50, se estudia hasta la literatura, se estudia hasta la música, se estudia hasta los festivales de música clásica que se hicieron en el periodo, se estudia hasta las tradiciones populares, hasta el retablo de Maravilla. Es decir, hoy en día es otro momento, yo creo que tenemos muchas más oportunidades para aproximarnos a ese periodo y para ver lo que tiene de similar, pero también lo que tiene de diferente respecto a lo que vivimos. O sea, si hacemos un ejercicio comparado, hay más diferencias que semejanzas, pero es importante hacer los dos para poder, creo que nos da perspectiva. Si hacemos eso, nos da perspectiva y quizás desmitificar muchas cosas de ese periodo y muchas cosas del de ahora, y cuáles son las similitudes. ¿Por qué? Porque tenemos a muchas personas que son fan de Pérez Jiménez. Tienen 20 años, pero son fan de Pérez Jiménez. No, están en y no tienen idea de que son fans. Y los ves en YouTube. Tú ves el video que te mandé, ves los comentarios. Mi gran, y hay mucho, mi gran y hay general. Y la gente... Lo extrañamos. Dicen que se robó un reloj, dice todo. No, mi gran general. Pero al final, esas personas, no tienen valores democráticos porque piensan que la democracia es secundaria, que Benigno Jiménez también lo pensaba, o tenían una conceptualización de la democracia distinta, pero creo que es importante que
que vean que hay tantas similitudes con respecto al manejo del gobierno, con respecto a la parte política, más allá la corrupción a la corrupción, a la manera, a cómo reprimes, a cómo te mantienes en el gobierno un cierto autoritario porque no necesitas el apoyo de las personas, incluso a los errores de no controlaste bien las Fuerzas Armadas y por eso saliste, ¿no? Y al final los autoritarismos eso, le quita la ideología y se tocan, son amigos, porque tienen la misma manera de hacer política, la misma manera de mantenerse en el poder. ¿Por qué? Autoritarismo, porque reducen el espacio cívico, porque no puedes opinar y al final están alabando eso es lo que dijiste de desarrollista, de positivista, pero que ni siquiera lo conocen, entonces no lo pueden siquiera alabar porque no lo conocen. Tú les preguntas, ¿tú sabes lo que es la represa del Guárico? No saben. Pero dicen no, porque las autopistas, ¿y cómo se construyeron? Es una alabanza que lo más que podrán decir es la autopista Caracas-La Guaira, porque es demasiado obvio. Y los próceres. Pero es un gran desconocimiento, Viene desde el rechazo a lo que tenemos. No, y es la creencia de que es verdad que el país se moderniza solo porque se modernizan la infraestructura y los edificios. Cuando tienes que modernizar es las mentes, o sea, la educación, o sea, puedes hacer infraestructura, pero con algo aparte. Claro, pero es que él creía cambiar el medio físico para cambiar las conciencias. Y justamente, por ejemplo, lo que proponían los partidos en ese momento es, no, los venezolanos tienen que votar, elegir y alfabetizar. O sea, por eso quizá el mayor logro de los 8 meses o 7 meses de Rómulo Gallegos fue la alfabetización. Fíjate, porque se fue como que él era un educador, era un narrador, él se enfocaba en eso. Yo lo que creo, Ricardo, que puede ser una reflexión importante es que seguimos buscando al hombre fuerte. Y seguimos buscando al hombre fuerte o la mujer fuerte y seguimos buscando alguien que nos quite la responsabilidad. Que nos quite la responsabilidad y que resuelva mágicamente. Ya sea con el enfoque desarrollista de lo que sea. o lo que sea, pero que nos quite la responsabilidad, nos quite el trabajo, que nosotros depositemos en él simbólicamente y mágicamente la confianza. Que él me resuelva, yo no tengo que hacer nada. Exactamente. Yo creo que eso es una lección interesante, es decir, a pesar de los esfuerzos que hemos hecho, porque el siglo XX es un siglo de grandes esfuerzos, cuando uno ve las estadísticas, a partir del 58, de la segunda mitad del siglo XX, este es un país que tuvo realmente un desempeño muy interesante, cómo crecieron los hospitales, cómo creció la educación pública, cómo crecieron los egresados universitarios, cómo realmente se logró. Con todo y que tuviéramos una industrialización de pies de barro, con todo y nuestra dependencia del petróleo, con todo y nuestra absoluta monodimensión exportadora, pero es un país que efectivamente hizo grandes esfuerzos por intentar desarrollar un sentimiento ciudadano. Un capital humano también. También, un capital humano también, pero tenemos grandes fragilidades aún. Y ahora estamos otra vez moviéndonos en lo simbólico y parece que se nos olvida que lo que tenemos es que resolver nuestras fragilidades. Además que es raro eso, ¿no? Que queramos un hombre fuerte no es raro. Y mano dura. No es raro. Nunca lo quieres en otra cosa. Lo quieres como presidente, pero nunca dices, coño, me gustaría que el doctor que me revise la próstata tuviera mano dura. Nunca pides una mano dura para más nada que no sea el presidente. ¿Por qué? Porque crees que la sociedad es un cuartel. Ni el dentista tampoco. Ni el dentista tampoco. Imagínate, un hombre fuerte. Y es más, si tú buscas o sea, a ver, quitando jokes aside, que si tú buscas como a alguien en tu vida diaria, esa persona que estás buscando como gobernante te caería demasiado mal. ¿Sabes? Es como que tú no quieres. Si tú fueras tu amigo, si fuera una persona cercana, no la quieres cerca. Claro. ¿Sabes? Porque le estás depositando. Una de las cosas, porque esa fue mi tesis de pregrado. O sea, más o menos cultura política y tal. Y es una cosa como que tú quieres eximirte de responsabilidad, pero es porque no te sientes en la capacidad de tener responsabilidades ciudadanas. Porque primero no sabes cuáles son, porque tienes una conceptualización muy errónea de la democracia, que la democracia necesita tu participación. Porque no es que las instituciones existen y están fuertes y listos, sino que necesitan constantemente participación y responsabilidad ciudadana. Si no la tienes, o no la quieres, o no sabes que la debe tener, tú le vas a depositar eso a alguien que me resuelvas.
Claro, pero en ese momento no le está dando contrapesos a la persona, a la persona Claro, que quiere no. que te gobierne. Si no le da contrapesos, hace lo que le dé la gana y al final tú nunca vas a ser la persona beneficiaria de lo que estás, del gobierno, de las decisiones ni nada por el estilo. Miren, hemos grabado prácticamente 2 episodios. I knew that. Sí. I knew that. Y ha sido maravilloso. Ha Y sido de hecho, fucking creo que amazing. para que la gente lo vea completo, vamos a dividirlo en 2 entregas. Pero quiero una última cosa que creo que toma un minuto de responder. Hablábamos de, no tanto de desmitificar, hay una verdad. Venezuela durante los años 50 tuvo crecimiento económico, pero lo venía teniendo ya desde los años 30. Sin embargo, dice que la moneda venezolana era muy fuerte. Era la 4ª moneda más fuerte del mundo. Pero yo te Tiene quería mucho preguntar, respaldo. claro, no veníamos de una Segunda Guerra Mundial. No, O sea, claro, todo el ¿no contexto. tiene relación eso? Sí, todo el contexto ayuda. O sea, Era un como que contexto estaba el muy mundo en la mierda particular. de bola. Claro, y se compara con la de Alemania. Bueno, Alemania no estaba destrozada. En un contexto muy particular y nosotros nos habían favorecido muchas cosas porque la crisis de Suez no la buscamos nosotros y sin embargo nos ayudó muchísimo. Claro. Pero yo quiero cerrar esta conversación diciendo que los años 50, al margen de Pérez Jiménez, al margen del autoritarismo, al margen del régimen político, al margen de los sicarios, al margen de la camarilla militar, fueron años maravillosos por todos los procesos complejos socioculturales que se dieron. Y eso es una cosa que a mí me apasiona. Cuando yo veo, por ejemplo, son los años del espíritu moderno, son los años del cambio de la arquitectura, son los años del cambio del urbanismo, son los años de cambio en miles de cosas del arte, son los años en que tuvimos unos creadores maravillosos musicales, que tuvimos poetas maravillosos, son los años de procesos que se desencadenaron muy importantes, son unos años de transición de muchas cosas, de muchas figuras. Yo creo que son unos años, los años en que llegó la televisión, los años en que comenzamos a abrirnos al mundo de otra manera. Yo creo que cambiaron nuestros hábitos alimentarios, que adquirimos los años de la migración. Creo que son unos años maravillosos. Tenemos que revisar los años 50 al margen de lo político. Lo político es solo una dimensión, pero pasaron otras muchas cosas y esas otras muchas cosas están en nuestro sustrato hoy. Gracias, Ocarina. Han sido 2 episodios maravillosos. Pero fue una conversación increíble. Me encantó. Deberías abrirte un podcast. Uf, muchacha, yo te escuchara todos los días. Increíble. Además que ya Me voy a venir para acá para alquilar los equipos. debería algo con el tema de la alimentación y la cultura venezolana Yo sería creo, importantísimo. tengo el sentimiento de que no va a ser la única vez que vas a venir. Muchas gracias. Yo también. Bueno, nos podemos aliar para hacer uno sobre alimentación. A mí me Claro que encantaría. sí, nos me encantaría. encantaría. Me apasiona el tema Nos también. encantaría. Muchas gracias. Yo me Pero he tiene que sentido ser muy a comiendo, gusto. si no, no. Ah, bueno, sí, claro. Grabamos comiendo. Al terminar, ¿verdad? O Claro. grabamos comiendo. No, grabamos comiendo Vamos a en la hablar, tachica, si sí. hablamos de, qué sé yo, de comida mantuana, bueno, vamos a comer de comida mantuana. Y así. O lo hacemos después del episodio para no ser unos asquerosos. Para no andar con la boca llena, ¿verdad? Para no ser unos asquerosos. Bueno, Pero muchísimas en gracias. conclusión- Ocarina Castillo también la pueden seguir en Instagram, en Twitter. Vamos a dejar los links Ay, sí, yo no te sigo. yo te aquí voy a en seguir. la descripción. Pero me da follow back. Instagram es Oca Castillo, en Twitter es Ocarina Castillo. Y bueno, y tenemos un Instagram donde tenemos todo el trabajo que hacemos en el área de la alimentación que se llama Antroposabores. 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 Buenísimo. Y allí hablamos de nuestro diplomado y de las cosas que normalmente estamos Que es de, haciendo en que el es de CB. comida y cultura, ¿no? Sí, ¿Se comida llama y así? cultura, perspectiva en Venezuela. De la UCB. Sí, lo tenemos en la UCB. Estamos a punto de comenzar la 7ª edición. Ah, qué bueno. Si alguien está interesado, ¿cuándo comienza? El primer viernes del mes de mayo. Todavía hay inscripciones Todavía Sí, abiertas. tiempo. tenemos inscripciones durante este mes de abril y toda la información está en nuestro Instagram de Antroposabores, Ya justamente. saben, si les interesa, Antroposabores. vayan para allá. Gracias. Pero bueno, Gracias a ustedes. En conclusión, Quedamos a medias. Suscríbanse. vayan y para Patreon que van a ver. Es más, yo creo que el episodio quedó tan largo y vamos a poner una gran parte en Patreon y no Sí. la vamos a publicar. Es verdad. Vayan para Vamos a Patreon. hacer eso.
Y después la publicamos 3 semanas después. No diga y eso, que después no que se después mete. nadie se mete. Bueno, pero el tema está tan bueno, está tan caliente que les va a provocar. Y básicamente lo hacen es para apoyar el trabajo. Es verdad, no para verlo, apóyennos. Sí, porque yo soy partidario de publicar todo, pero coño, apóyenlo a uno. Si Qué sea, molleja. por un mes, $5. $5 un mes y después se van. Chao, Chao. pues.